Bienvenidos a esta segunda jornada del Seminario de Invierno. Vamos a agradecer, tenemos una invitada muy especial el día de hoy, que es la profesora Silvana Andrea Caragia. Es profesora de Historia de Educación Cívica de Olga Cosentini, licenciada en Pedagogía Social, mediadora del programa de enriquecimiento instrumental con énfasis modificabilidad cognitiva y enriquecimiento instrumental. Tiene un diplomado superior en gestión de las instituciones educativas de Flaxo, especialización superior en nuevas infancias y juventudes, 30 años y 6 meses de antigüedad de experiencia en lo que es la docencia. Ha escrito varios libros y artículos en revistas especializadas con un gran desempeño en el ámbito del periodismo educativo de investigación, como columnista en Despacio Escuela Radio 2 y en las producciones. Bien se ha desempeñado en cuanto a la defensa de los derechos humanos en el desempeño sindical, como son Secretaria de Cultura y Derechos Humanos de el año 2023. Dejamos en sus manos, profesora Silvana, a este grupo que va a estar atento a todos sus conocimientos. Bueno, buenas tardes, buenas noches nuevamente a los que se fueron sumando. Gracias por la presentación. Tengo un poquito más de 30 años y meses de antigüedad, ya voy camino a los 34, me parece que ahí hubo un error y lo aclaro por las dudas que haya alguno que me conoce. Bueno, un placer estar en la apertura de este ciclo, de este seminario, poder pensar juntos, una pedagogía y una didáctica centrada, atravesada por los derechos humanos, es todo un desafío, ¿no? Un desafío que requiere de un trabajo que sea respetuoso de los recorridos que cada uno ha realizado, no solo como trabajador educativo, no solo como profesional vinculado a la educación, sino también en su recorrido ciudadano, en sus experiencias de vida, en los territorios que le ha tocado atravesar, pero así también como en el territorio de formación, la biografía de formación, sus experiencias como estudiantes en los distintos niveles del sistema educativo. Eso va a determinar un posicionamiento de base que, a pesar de las formaciones y a pesar de las capacitaciones, va a ser un cimiento muy fuerte que va a condicionar el trabajo posterior. Porque pensar una práctica pedagógica y una didáctica desde los derechos humanos y para los derechos humanos no es solo pensar el contenido de la educación, sino pensar en la metodología de enseñanza y en las dinámicas de aprendizajes, no solo que lleva a cabo quien enseña, sino también el ámbito donde ese enseñante realiza esa práctica. No es lo mismo un abordaje de esta problemática que nosotros hacemos a la distancia, a través de estas tecnologías, en este contexto social, cultural, político, regional que nos toca vivir, que hacerlo adentro de un aula, en un campus, en el medio de un territorio específico, en un continente determinado, o hacerlo en un aula de escuela en pleno casco urbano, o hacerla en un ámbito de ruralidad, en donde quienes participan de esa experiencia educativa realizan kilómetros y kilómetros para poder llegar a ella. Entonces, esta experiencia educativa que nos atraviesa como sujetos y sujetas
históricos, va a ser el cimiento, va a ser la base desde el cual nosotros miremos y abordemos todo el proceso de formación y capacitación posterior. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces hay una gran inversión por parte de los gobiernos, por parte de las políticas de formación, por parte de los propios trabajadores y trabajadoras de la educación, pero esa inversión en materia de capacitación y de formación descuida la experiencia vivida, pero la experiencia en donde realiza esa práctica formativa, esa práctica educativa. El impacto de esas formaciones y de esas capacitaciones, si no tienen en cuenta la propia experiencia vivida y la experiencia presente, no va a tener anclaje, va a ser algo ajeno, va a haber hasta cierta extranjeridad, y por lo tanto los derechos humanos van a estar ausentes. Hoy Julio les decía al inicio, les proponía, les relataba cómo iba a ser la evaluación al final de este seminario, y los invitaba a la escritura, no una escritura en donde lo cuantitativo importe, sino una escritura en donde se echen a rodar y se pongan en tensión lo que se ha aprendido en función de una propia experiencia. Porque si no, compañeras y compañeros, estas charlas van a entrar, como decimos las maestras infantiles, entra por una oreja y sale por la otra. Y en todo caso, como hemos atravesado varios niveles educativos, somos buenos repetidores o citadores de autores, decía por allí Julio, ¿no? Y ese es el desafío en estos momentos, en estos momentos históricos, pospandémicos, en estos momentos históricos que estamos atravesando como parte del pueblo, como pueblo latinoamericano, requiere de una lectura crítica, requiere de una lectura reflexiva, pero fundamentalmente anclada en las experiencias y recorridos realizados. Por eso la propuesta es poder pensarnos desde este posicionamiento de la práctica, y desde este lugar, como educadora, como mujer, como madre y sindicalista, es que en realidad vengo a construir lo que sería un diálogo, que espero que se dé, y aprender de ese diálogo. Yo estoy en este lugar para aprender de lo que nosotros podamos construir como colectivo, a partir de nuestra lectura, a partir de nuestras, diríamos, resonancias de lo escuchado. Aquello que nos mueve, aquello que nos interpela, aquello que nos interroga, a partir de lo que aquí voy a compartir con ustedes. Yo voy a hablar desde lo que sería el paradigma de las teorías críticas que se alinean, por así decirlo, ¿no? Digamos que están emparentadas con una mirada descolonizada de lo que es la educación. Cuando digo, bueno, salute por ahí, cuando digo una mirada descolonizada, creo que todos, bueno, lo explico brevemente, es una mirada que intenta ver la pedagogía desde la realidad, esta que les decía antes, ¿no? De la realidad del recorrido experiencial, pero fundamentalmente respondiendo en el marco de los paradigmas, de las teorías críticas, que tienen su origen allá en el viejo mundo, pero el desafío es poder pensarla desde acá, desde este territorio latinoamericano, hispanoparlante, en el cual poder pensar desde la localía la globalización, ¿no? Creo que hay que enfrentar en todo el sentido amplio de la terminología, ¿no? De confrontar, enfrentar a la globalización que se nos impone en este mundo que parece ser único, pero que si algo ha demostrado la pandemia es que lo único global ha sido la pandemia.
que los efectos de desigualdades y confrontaciones y de exclusiones, de vulneraciones, siguen presente de manera más intensificada, ¿no? Que eso después me gustaría compartir. Yo, Julio, te mandé 4 archivos, 1, 2, 3 y 4. Después, de todo caso, te lo voy a ir pidiendo. Bueno, sí, me vas diciendo 1, 2, 3, 4. Tal cual lo vamos, como la señorita maestra. Si querés mostrar, porque por allí yo ya, el número 2, a mí me gustaría empezar la exposición con esta imagen, ¿no? Yo acabo de decir, la pandemia global tuvo efectos en lo local, ¿no? Y hay una obra del Yuyo Noé, que es un artista plástico argentino. ¿La podés compartir, Julio? Estamos en eso. Bueno. Un segundito, ya la comparto. Listo. Él dice, ¿no? Con esta obra, dice que el único acto de socialización universal para él fue la pandemia, ¿no? Y esto lo dijo este año en un encuentro también latinoamericano, bueno, con la presencia de europeos, donde hablaba de arte, infancias y creatividad, ¿no? Pensando en las infancias. Fundamentalmente ese congreso se hizo atendiendo a la población más vulnerada, a la población que marca la razón y ser de quienes educamos, y son en los cuales esta sociedad deposita todas las esperanzas, ¿no? Entonces, en ese congreso se trabajaron distintas cuestiones que tienen que ver con el arte y con las infancias, ¿no? Y fundamentalmente a mí este cuadro me impactó y me pareció un modo de compartir con ustedes este pensamiento, ¿no? De que la pandemia global fue un acto de socialización universal, pero tuvo efectos locales que provocaron e intensificaron las contradicciones y las tensiones que se venían manifestando, que se venían desarrollando, que venían en proceso antes de la pandemia. Hubo distintas miradas de que íbamos a ser mejores, de que íbamos a transformar el mundo, que esto que la educación se iba a revolucionar con el desarrollo de las tecnologías. Y bueno, lo cierto es que hoy nos estamos trabajando nosotros a través de un dispositivo, a través de este medio que nos permite la cercanía en la lejanía, como es el Zoom, como es la conectividad, pero convengamos que cuando nosotros miramos los efectos hacia adentro y hacia el interior profundo de nuestras naciones, hacia los territorios en donde nosotros ejercemos nuestras prácticas profesionales, educativas, políticas, vemos que se ha vivido con efectos propios, y los procesos de desigualdad social se han intensificado y los derechos humanos han sido vulnerados, ¿no? Incluso más en algunos casos. Entonces, me parecía que el lenguaje artístico podía dejar expresar, ¿no? un sentir y un vivir que nos atravesó globalmente, ¿no? Entonces a mí me gustaría, yo voy a hacer silencio, y los invito al silencio y a la observación de esta obra que Julia hoy estuvo tratando de acomodar. Betsy, te pido un favor, perdón, antes del silencio y la mirada, Silvana, dice que está bloqueada la entrada.
Perdón, yo estoy aprendiendo, estamos aprendiendo con la práctica. Bueno, es una práctica social, se ha convertido en una práctica social. Perdón, Silvana. No, está bien. Bueno, si querés podés sacarla y nos quedamos con las sensaciones. Yo les pido que cada uno registre, seguramente tienen dónde hacerlo, a través de la escritura, que es el ámbito de registro histórico, ¿no? La historia se funda con la escritura, estamos replanteándonos, pero bueno, ese tipo de registro, registren, si es posible, con alguna palabra, lo que sintieron, lo que inspiró, lo que produjo esa imagen, ¿no? En función de lo que estábamos hablando. Les doy unos minutitos para que realicen eso. Obviamente este material lo vamos a compartir. Ya logré desbloquearla. Bueno. Pensar la educación desde la propia territorialidad es la propuesta, ¿no? de esta intervención. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, el objetivo era poder pensar, ¿no? Las prácticas y la didáctica de los derechos humanos, de la educación atravesada por derechos humanos, vinculada a lo que se llama justicia curricular y justicia social. Y poder pensarla, poder llegar a eso, necesita de coordenadas que estén atravesadas por un tiempo y un espacio propio, el propio. El propio, el del territorio, el del que llevamos a cabo la experiencia, ¿no? Y lleva también a tener una mirada descolonizada, yo les decía antes de la observación, ¿no? De la educación. La educación se funda todo lo que es el pensamiento pedagógico y todas las teorías pedagógicas en Europa y son llevadas al resto del mundo, son en su carácter colonizante, en su rol colonizante. Europa lleva sus reflexiones pedagógicas tradicionales y las no tradicionales, las críticas y las no críticas. Y desde estos ámbitos lo que se propone, ¿no? Siguiendo a lo que es el pensamiento hablo en presente a pesar de su desaparición física, por la trascendencia de su obra, lo que a mí respecta me parece el pedagogo más importante que hemos tenido en América Latina, que es Paulo Freire. Lo que plantean Enrique Dussel, que es un argentino que he radicado en México, y lo que ha desarrollado, lo que vienen desarrollando Boaventura de Sousa Santos, que es portugués, en lo que es las epistemologías del sur, ¿no? Estos tres pensadores, pedagogos, filósofos, teólogos, como es el caso de Enrique Dussel, politicólogo, como es el caso de Boaventura, nos inspiran, nos proponen con su pensamiento a poder pensar, cabe la redundancia, ¿no? Lo que es educar desde este territorio, ¿no? Para interpelar a la pedagogía tradicional y fundamentalmente a la hegemonía
Un segundito que ya la desmuteamos nosotros. No sé por qué me mutean. ¿Me callo? No, te muteaste sola. Perdón, debo haber apoyado la carpeta, disculpen. No puedo evitar mover las manos siempre. Y el ámbito es pequeño. Les decía esto de poder pensar las prácticas desde los propios ámbitos, de las propias coordenadas espaciotemporales, y estaba con el tema de la educación, ¿no? De las teorías pedagógicas, que nosotros decimos se cranean porque hay un ámbito académico en donde se producen determinados saberes educativos, en formato escolares, que lo que hace a los sistemas de formación obligatorio, en ámbitos universitarios, en lo que hace al sistema de formación superior, desvinculado de dónde se va a llevar a cabo, ¿no? De estas coordenadas espacios temporales, de quiénes van a ser los sujetos destinatarios de esos saberes, ¿no? Y quiénes son los sujetos que son los portavoces de esos saberes. Entonces, allí es donde la perspectiva de los derechos humanos empieza a tensionarse, digamos. Porque no podemos generar contenidos escolares, de formación universitaria, técnicos, profesionales, desde un ámbito que no sea la propia práctica. Y en esto me voy a meter en lo que sería la categoría currículum. Nuestros sistemas educativos, en líneas generales, los latinoamericanos, organizan sus saberes en base al currículum, que es una tradición, es la tradición francesa de organización de los saberes escolares al modelo de los liceos de la época napoleónica, y ese modelo se lleva a todos los ámbitos del sistema educativo. Es un saber en el cual se organizan los contenidos de manera fragmentada, organizada en campos, en áreas del saber, en disciplinas, en los casos más específicos, que se deben desarrollar de manera igualitaria en el mismo momento, ese saber simultáneo y universal, como lo organizó la escuela tradicional y que sigue aún vigente. Las experiencias, entre comillas, innovadoras, aisladas, que pertenecen a los sectores que tienen altos niveles de inclusión social, son las que cuentan con las posibilidades económicas, materiales y las libertades políticas para poder comenzar a hacer recorridos formativos en los cuales se organizan los contenidos de otra manera, ¿no? Entonces, tenés un pedido de palabra. Sí. Ana, adelante. Buenas tardes, ¿me escuchan con claridad? Sí, se escucha con claridad. Ok, buenas tardes para todos, bienvenidos a compartir acá en esta tarde, bien interesante el tema que nos ocupa hoy. De verdad que así como le llamó la atención a Silvana lo del cuadro, lo del arte que allí mostró, yo quiero hacer como una... No una crítica, pero sí como el reconocimiento de que es mi punto de vista, mi manera de ver, ¿no? En su momento crítico a nivel global, pues no hay que desconocer pues que las TIC en ese justo momento fueron uno de los modos de socializar con la comunidad, pero no la única, ¿verdad? No la única, porque hay otros medios para interactuar. Sin embargo, le doy la razón en lo que ella expone si alineamos esta discusión en lo que se refiere a los derechos humanos, en total acuerdo de que a veces los derechos humanos son vulnerados.
y más aún en el ámbito del uso de las tecnologías, porque a veces los gobiernos, las instituciones sí se preocupan de que en ellas estén todos los recursos. Sin embargo, el ejemplo que puso Silvana me retrajo a una experiencia que yo soy docente también de años de servicio y tuve una experiencia pues que cuando se generan cambios, algunas instituciones pues quieren todos los cambios que se van dando, quererlos implementar, sin haber evaluado anteriormente dónde vamos y cómo estamos. Si no llegó una cosa nueva, vamos a probarla. Viene otra, entonces sin evaluar la que tenemos, queremos saltar a la otra cuestión. Entonces van pasando los tiempos y ninguna de esas cosas se evalúan. Quisimos implementar la tecnología y de manera casi que arbitraria, porque bueno, vamos a aplicar en un módulo X de un programa o de un, ¿cómo le dicen acá? Bueno, sí, programa de una de las asignaturas, se aplicaron las tecnologías sin tomar en consideración los aspectos o todos los aspectos. Una de las estudiantes un día dijo, mire, profe, yo no puedo cumplir con eso. ¿Por qué? No puedo cumplir con eso porque yo para llegar acá, donde yo voy, yo tengo que venirme en caballo 1 hora, de ahí de allá no tengo luz y yo llego muy tarde a mi casa y no voy a poder cumplir con ese módulo. Aparte de eso, no tengo computadora. Entonces, allí vemos pues ese desfase que no se corresponde con lo que yo quiero, ni con lo que la institución quiere, sino que está todo descontextualizado, porque no se tomó en cuenta aquellos aspectos más importantes. ¿Por qué? Porque no es que esté mal la aplicación de la tecnología, es que yo debo revisar todos los factores que están a mi alrededor, porque si a esa chica se le hace un material autoinstruccional de manera que responda a su necesidad, también hubiese servido sin desplazar la aplicación de esa tecnología que se quería probar. Me parece bien interesante y así no vulneramos pues esos derechos humanos, y en total acuerdo de que debemos, pues hoy hay metodologías bien interesantes que podemos aplicar previo a la implantación de cualquier otra tecnología que se requiera desarrollar o implantar en nuestras instituciones. Y que tiene dentro de ese contexto pues una fase que es la consideración de la audiencia, donde se deben estudiar todas esas necesidades. Ajá, adelante, me disculpan que no encienda la cámara, pero tengo deficiente el internet. Seguí fuera de Ecuador ahora, ¿no? Sí, todavía, y toda la mañana sin luz y llega muy débil la conexión. Está en Venezuela y están con algunos problemas. Así que gracias por estar. Bueno. Antes que te pase la palabra, Tania, nosotros y compartimos esto ya lo vamos a desarrollar, digamos, en materia de educación desde la perspectiva de los derechos humanos, hacemos una distinción teórica que es una praxis, que es entre igualdad y trato igualitario. La igualdad es formal, en cambio, y supone que todos somos iguales ante o la ley,
o las implementaciones de la ley que son de las leyes o de las normas de materia de derechos humanos o de los principios éticos, pedagógicos y políticos en materia de derechos humanos. En cambio, el trato igualitario implica remover antes de la implementación todos los obstáculos que hacen que se produzcan vulneraciones. Ya charlábamos la semana pasada, no hay vulnerabilidad, hay un otro que te corre un costado. Y en este ejemplo que puso, parece que queda más que claro, Silvana. A 2 horas de caballo, sin luz, o como está en este momento, provisoriamente colgada en la red, digamos, el trato no es igualitario. Hay violación de derechos humanos por acción o por omisión cuando el trato no es igualitario. El trato igual es del siglo XVII. Es lo único que quería decir yo. ¿Querés contestar a esto? Después doy paso a la otra pregunta, me decís, Silvana. Gracias, Silvana. Muy interesante el tema. Desmuteate. Silvana. Bien, mientras Silvana se desmutea, pasa, perdón, no la veo. ¿Era Tania? ¿Tania, estás por ahí? Ahí estoy, perdón. Sí, adelante. Habías levantado la mano. Tania era la que había levantado la mano. ¿Quién? ¿No? Tania no tenía la mano levantada, perdón. Sí, me parece que sí. Bueno. Todos tienen el micrófono habilitado. Estoy bloqueada con el micrófono. A mí me pasó lo mismo, ¿eh? Mirá, estaba bloqueada. Sí, pero ahí sí le estamos ¿Ahí me solicitando... escuchan? Buenas tardes. Tania, reactiven el audio. Muchísimas gracias. Bienvenida. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras. Muchas gracias, Silvana, por tu excelente participación. Yo solo quería agregarles, así como datos, que aquí en el Ecuador, por ejemplo, nosotros tenemos un 56% de la población que tiene Internet a nivel global, ¿no es cierto? De esos en el área urbana tenemos el 63.8% de la población que tiene Internet, mientras que la población rural tiene apenas el 38% de Internet. Eso según el boletín último de Ecuador en cifras. Entonces, cuando estamos hablando de la inclusión de los derechos humanos y hablamos de las tecnologías, para mí sí se me vuelve bastante utópico en nuestro país, o sea, en Ecuador, bajo esta realidad, ¿no es cierto? Porque no es solamente el tener el acceso al Internet, sino el tener el dispositivo y el tener la computadora. A mí me ha pasado dentro de las clases que tuvimos en el problema del paro nacional vivido hace unos meses aquí en Ecuador, que yo les decía a mis alumnos, pero ingresen a su computadora personal y desde su computadora revisan la plataforma. Y muchos no tenían computadora. Me decían, pero profe, estoy entrando desde el celular y no puedo tener la cámara encendida y también entrar a la plataforma al mismo tiempo. Entonces, esa es una realidad con la que nosotros nos topamos, que a mí me parece que sí es una vulneración de los derechos humanos en el área escolar, en la educación en general. Sabiendo siempre que nuestros alumnos ya están a nivel superior, ya tienen una idea más clara y una forma más clara de lo que están haciendo y cómo lo van a hacer. Entonces, a mí sí me parece que esto y de ahí entrar
vincularlo a la pedagogía, sí me parece siempre un desafío y un reto. Muchas gracias. Bueno, gracias Ana y gracias Tania. Ana, lo mismo ha ocurrido acá, de las grandes diferencias en materia tecnológica que generan grandes vulneraciones de derechos, sobre todo que se pusieron en evidencia con la pandemia. Tania nos compartía los números de Ecuador y acá pasa exactamente lo mismo, ¿no? Hay provincias que tienen peor, más altos los niveles de exclusión en conectividad, digamos. Pensar hoy, fíjense lo que estamos planteando, ¿no? O sea, no podemos pensar la educación en perspectiva, sí, la podemos pensar, digamos, de hecho la estamos haciendo, ¿no? Digamos, pero es imposible pensar en transformaciones educativas si no pensamos en colectividad, si no hablamos de la necesidad de conectividad hoy, porque los nuevos lenguajes, y los lenguajes tecnológicos, la comunicación tecnológica es fundamental, desde el entretenimiento con las grandes plataformas televisivas, que decimos televisivas porque soy de otra época, pero de entretenimiento y comunicacionales, que la vemos en la tele, pero que en realidad tienen un modelo informático detrás, digamos, de lógica. Entonces, cuando hoy planteamos esto, ¿no? de cómo educar en derechos humanos, las herramientas, esto que ustedes están planteando, que existía antes de la pandemia, lo que se hizo con la pandemia fue demostrar que es un caso de injusticia social que va a impactar en lo que es la justicia educativa. Totalmente va a impactar. Va a impactar porque no genera las mismas condiciones. Esto que Julio diferenciaba, digamos, hoy no es suficiente, que es el trato igualitario, no es suficiente con que existan leyes de igualdad educativa, de que son declamativas. No existen, no es suficiente que nos anunciemos, que se anuncien desde el Estado políticas educativas igualitarias de inclusión, si no se generan esas condiciones, ese trato para la igualdad, la inversión educativa, la transformación de los recursos educativos. Nosotros en Argentina, en estos momentos, estamos frente a un recorte del presupuesto nacional para educación. Salió hace unos días este recorte en el marco de un gobierno nacional y popular, votado, se enunció entre las medidas un recorte en educación. Entonces, el tema educativo sigue siendo central, y creo que el hecho de que estemos todos aquí, somos 37 personas que estamos en vivo acá de manera sincrónica, pensando la educación, o sea, a nosotros nos importa que en los estados, que en Ecuador haya solamente un 56% de población que tiene conectividad, porque eso da cuenta que de cada 10 personas, hay 4 que están desconectadas del mundo, paradójicamente en un mundo global, ¿no? Y eso cuando lo vemos en términos educativos y en las distancias de nuestros países, sabemos que es desigualdad. Que no hay un trato igualitario equitativo, ¿no? Entonces, la pandemia, yo les decía, vino a demostrar eso. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿No? ¿Cómo lo revertimos? Porque si no decimos, bueno, es una cuestión de agenda de Estado, los gobiernos no tienen la decisión suficiente de enfrentar el Banco Mundial, enfrentar a las autoridades internacionales, tomar deuda para invertir en educación, y como no es un tema
que nosotros podamos manejar, porque nosotros nos dedicamos al ámbito educativo, no podemos tener decisión. Yo creo que es importante poder reconocer estas situaciones, poder ponerles palabra, poder expresarlas, poder analizar lo que a nosotros nos moviliza. A tanto Ana como Tania son docentes, tengo entendido, se encuentran atravesando estas desigualdades. Pues yo hoy les decía que pensar una pedagogía y una didáctica desde los derechos humanos tiene que hacerse no solo desde lo que piensa y lo que hace y dice, y los materiales que dispone el maestro, la maestra, el profesor, sino las dinámicas institucionales, los contextos, porque no educa solo el magisterio, el profesorado con lo que se transmite, sino que hay todo un proceso que puede generar inclusión o exclusión, ¿no? Y esto a la hora de evaluar, de considerar la justicia educativa, es fundamental. Yo quiero decirles que cuando hablo de justicia social y educación, tomo el trabajo de Robert Cornell, es un texto que tiene ya más de 20 años, pero que de alguna manera lo siguen tomando otros educadores, este es norteamericano, tenemos otro americano, como le dicen en Latinoamérica, a las producciones estadounidenses. Hay otro pedagogo ya fallecido, que fue ministro de Educación en nuestro país, Juan Carlos Tedesco, que ya en el 2011 hablaba de escuela y justicia social, y trabajos más recientes como el de Julio Torres Santoro, español, que habla de lo que es la justicia curricular, ¿no? Es decir, estos autores, ellos plantean que hay que poder pensar desde la escuela, desde los centros educativos, la justicia, los modos en que la escuela, el sistema educativo, vino desarrollando la educación, ¿no? Porque educar a todos de manera simultánea, hoy diríamos sincrónica, ¿no? Universal y gradual, no genera la igualdad. Es decir, pensar que porque impartimos y desarrollamos con dinámicas a todos en el mismo momento lo que se tiene que dar, ¿no? Entre comillas, el deber ser de la escuela, todos lo van a recibir de la misma manera. Esto significa ir en contra de esto que yo decía al inicio, ¿no? De cuáles son los cimientos de estos sujetos y sujetas que están aprendiendo, ¿no? De estos colectivos de aprendices. Entonces, es importante contemplar estas diferencias, y en aquellos lugares en donde sea necesario el equipamiento tecnológico, invertir en equipamiento tecnológico, en donde sea necesario construir aulas, se construyan aulas, en donde sea necesario docentes que atiendan a las especificidades culturales propias de los perfiles de alumno, se invierta, ¿no? Entonces, porque no pasa solo por el contenido y la dinámica escolar, sino por otros ámbitos que van por fuera del sistema educativo y que son ámbitos políticos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que esos cambios y esos aconteceres sucedan, o nos ponemos a trabajar para hacer verdaderamente un cambio dentro de los sistemas educativos? Bueno, acá hay una cuestión fundamental, ¿no? Que es el lugar que le corresponde al docente. El docente tiene un lugar, digamos, la docencia en general, tiene un lugar estratégico, que no puede sostenerlo individualmente, sino que lo necesita hacer en lo colectivo, y esa colectividad la puede pensar en los ámbitos de agremiación docente, pero también, y yo diría junto, además, con los colectivos escolares, con los colectivos institucionales, es decir, poder
pensar cuál es la situación del trabajo docente en la escuela, en el instituto donde se desempeña, para poder desarrollar una práctica pedagógica y una didáctica acorde a las necesidades. Esto es fundamental, esto es lo que yo le decía, trabajar en territorio, pero yo ahí me estoy... Como las compañeras comenzaron a hablar de su práctica, me fui a lo que sería la cuarta filmina, ¿no? Pensar en el quiénes, que es un poco poder tomar la cosa por mano propia, sí. Perdón, Silvana, creo que vamos a necesitar el jueves que viene también. Siguen las preguntas. Elsa, adelante, por favor. Invitaste al diálogo, estamos dialogando. Perfecto. Okay. Yo solo quería decir sí. Con toda libertad de tiempo. Sí. ¿eh? Ok, gracias a profe Julio. Algo he leído a Jurjo, y Jurjo también nos dice, y es una cosa tan práctica en educación, que todo sistema educativo, lo que escribió en el chat, responde a un proyecto político. Y cuando ese proyecto político no está claro en los políticos de nuestro país, de nuestros países, la cosa no camina. Y como usted dice, Silvana, es cierto, pueden haber todas las normas, todas las leyes, pero si ellos mismos no están claros, vamos a seguir en lo mismo. ¿Sí? ¿En dónde tenemos que aterrizar? Tenemos que aterrizar en territorio. Pero ¿qué es lo que pasa en el territorio? Que los maestros fueron formados en esa línea también. ¿Sí? En esa línea. En nuestro país sí se ha hecho inclusión, no solo de jóvenes o de chicos con discapacidades, ¿no? No solo con ellos, se ha trabajado con, pero no es suficiente. Y día a día vemos que hay más cosas que no están bien. Vemos muchos niños en la calle vendiendo cuando deberían estar en los colegios. Vemos a niños en este momento en nuestro país, en Ecuador, hablo de mi país, de nuestro país, Ecuador, que están metidos en bandas delictivas, en pandillas, ¿sí? Y entonces, el proyecto político, quiero distinguir una cosa muy diferente. Cuando algún rato estuve en el Ministerio de Educación de aquí, de Ecuador, teníamos un proyecto político súper bien planteado. Y ese proyecto político, desde la formación de docentes, tenía una misión y una visión súper amplia, hasta llegar a la construcción de instituciones educativas. ¿Sí? Entonces, en este momento, vemos que las inequidades han aumentado. Yo creo que personalmente, para mí, han superado ya la brecha. Tener niños que les toman fotos, niños que será de 7 o 8 años en mi país, tomándose una cerveza, con armas en el cinto. Entonces, bueno, yo digo, ¿qué estamos haciendo? Proyecto político no eficaz, porque vemos que las inequidades, en vez de disminuir, van aumentando. Entonces, por eso yo digo, y estoy totalmente de acuerdo con Jurjo, porque él dice que es un proyecto político que analizamos a la luz, dice de relaciones, dice él, ¿no es cierto? Una que es la relación entre sociedad y educación, y la relación de teorías y nuestras prácticas, lo que usted está diciendo, Silvana, ¿sí? Que son dos cosas que deberíamos fundamentarlas, unirlas, para mejorar el proceso educativo y no caer en desigualdades y en inequidades. Muchas gracias. Gracias, Elsa. Le damos la palabra a Silvana. Jenny, ¿te parece? Gracias. Buenas tardes con todos. Acotando a lo que manifestaba el CITA, bastante preocupante la situación de nuestros pueblos, bastante preocupante la situación de nuestros países, cuando nosotros como docentes podemos leer en una redacción que un joven dice que si no tiene éxito en la carrera, en la profesión, va a hacerse narcotraficante porque eso le da dinero para vivir. Eso nos pone a nosotros en una situación compleja, porque como docentes, obviamente, el rol que cumplimos es fundamental para la formación de esas vidas. No estamos instruyendo
sino que estamos formando personas. Entonces, creo yo que también con esta visión, el compromiso nuestro cada vez es más grande con respecto a estas generaciones que estamos formando, y el reto, que es mucho más grande ahora, se vuelve más complejo cada vez. Porque la figura del docente ya no es la figura de respeto que era antes. Ahora los estudiantes tratan de ponerse a igual y de discutirle y de manejar ciertas cosas que a uno a veces le dejan pensando. Entonces, creo yo que debe ser un derecho la educación en nuestros pueblos. Tiene que ser un derecho. Lamentablemente, las orientaciones políticas sobre las cuales nosotros no tenemos mayor injerencia nos están condenando al desastre. Cuando no se invierte en educación, nosotros nos estamos colocando en una posición de desventaja con respecto al devenir del mundo actual. Y creo yo, adicionalmente, que el rol del docente en la actualidad es un rol que no está solamente fundamentado en competencias tecnológicas, que antes no era así, ¿no? Antes no era así, antes las competencias tecnológicas no eran tan importantes como se han vuelto ahora. Ahora el docente tiene que aprender a leer las tareas de los estudiantes en PDF porque así se les solicita. Porque ya para ellos, esto del PDF, esto de las plataformas Moodle, esto de estos entornos virtuales ya son un pan de cada día y están en este mundo, en este medio. Entonces, para nosotros los docentes, los que somos de la vieja guardia o los que nos ha costado aprender, nos ha costado un poco aprender, ha sido complejo y el rol no exige solamente esas competencias tecnológicas, sino que exige de nosotros una formación en valores que sean capaces de ser transmitidos a los estudiantes que formamos. Porque si el mismo docente es un docente que acepta copia o se hace loco cuando le copian, si el mismo docente emite criterios o emite comentarios que no son buenos para la formación de sus estudiantes, hay que recordar nosotros que mucho más formamos con el ejemplo que con la palabra, ¿no? Entonces, creo yo que en todo este espacio, en todo este contexto que analizamos, el rol docente se ha transformado. Si bien es cierto, las políticas que se implementan en este momento en nuestro país no son las mejores, nuestro rol como docentes es mucho más exigente, es mucho más determinante y debería ser mucho más comprometido, pero a la vez lo veo hasta más riesgoso. Lo veo ya no como ese rol que antes daba respeto, ¿no? Sino ya una visión del estudiante hacia uno como no sé, como de irrespeto, como de me está molestando, no me moleste mucho. Entonces, de acuerdo a esas dinámicas que se van generando en los estudiantes, creo yo que nosotros debemos estar muy atentos y empezar a desarrollar muchísimas competencias, muchas competencias que, como les decía, no son solamente tecnológicas, sino que son de valores, para saber transmitir a esos jóvenes que no es el mejor camino hacerse narcotraficante, como lo dicen con total desparpajo, porque eso les enseñan los medios de comunicación, porque eso lo ven en la televisión, porque es muy fácil en internet, como en algún momento escuchaba en algún seminario, es muy fácil encontrar en internet incluso a quien matar, ¿no? O sea, sicarios a través de la red. Y a eso están expuestos nuestros jóvenes, a ese mundo tan complejo. Entonces, creo yo que la formación en valores, las políticas
que se implementen desde cada gobierno son muy importantes. Y el rol docente naturalmente exige de nosotros competencias sumamente fuertes que antes posiblemente no las habíamos tratado o no las habíamos tenido. Gracias, Jenny. Voy de Jenny a Silvana y a Cristian después. Para que no se te junten tantas preguntas. No, está bien. Yo creo que son análisis, son diagnósticos los que tanto Tania como Ana, como Jenny están planteando. Nos dan cuenta fíjense que son problemáticas globales, a pesar de las diversidades que tienen nuestros pueblos y nuestros contextos educativos, ¿no? Y en relación a las problemáticas del narcotráfico, de la vulneración de los derechos de las infancias, porque en definitiva que un niño, que un joven esté planteando de que quiere la narcocriminalidad como una opción de vida, acá hay algo de políticas públicas, globales, políticas públicas, que en nuestros países funciona mal. Esto que vos planteás, Jenny, acá pasa en determinados contextos. ¿Por qué pasa en determinados contextos? Porque las escuelas, las instituciones educativas, sean de nivel obligatorio, infantil, la escuela intermedia, secundaria, media, como la llaman en algunos de sus países, o la universidad, es cada vez más homogénea socialmente, es decir, los niños, niñas, jóvenes de determinados sectores sociales acceden a determinadas escuelas que ofrecen una oferta, una propuesta educativa que está, como decía Ana, como hoy Ana describía, ¿no? Sin conectividad, con dificultades para acceder a la información reciente, que lo forma con una escasa, digamos, en condiciones en donde no está la seguridad, en donde no está la seguridad en términos de confort, donde hace aulas que se vienen abajo, hace frío, están sucias, son desagradables porque no están equipadas. Entonces a veces hay niñas y niños que están igual o peor que en su casa en la escuela, en términos de habitabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué ganas va a dar de estudiar allí? Ya el propio lugar no aloja, ¿no? Y encima esta situación, Jenny, que vos planteás, yo te escuchaba y era, o sea, compartimos el mismo diagnóstico y la misma experiencia, esto que vos planteás de que cada vez la actividad docente es una actividad riesgosa, que es sumamente exigente. Yo pensaba en algunas barriadas de nuestra ciudad. Rosario es una ciudad que tiene altos niveles de asesinatos, de los cuales a los que matan, porque no fallecen, matan, son jóvenes, son los sub-30, digamos, ¿no? Es gente y es población juvenil y con una total impunidad. Entonces, yo pensaba, hoy en estos momentos, mientras yo estoy acá compartiendo con ustedes, mi compañero, que es el secretario general, yo soy la secretaria adjunta de nuestro sindicato, está en una reunión en territorio, en una barriada, en donde a caballo, en pleno, o sea, es un barrio de la ciudad, pasaron tiroteando a la salida de la escuela a una mamá que iba a buscar a su niño a la salida del colegio, bueno, ¿cómo sería? A ver, por informante, bueno, o sea, a ese nivel llegamos. Hay escuelas de Rosario que han pedido levantar un muro, sí, un muro, en pleno 2022, un muro una pared de concreto, de ladrillo, bien así de 45, ¿no? Que el ladrillo fuera no puesto de canto, digamos, sino que fuera bien de hormigón, porque a la noche se tirotean en el barrio y ya atraviesan las chapas, porque hay una escuela que tiene rejas obviamente doble y chapas, y las balas atraviesan las chapas. O sea,
esto que parece de película, compañeras y compañeros, también pasa en Rosario. Entonces, ¿cómo vive ese docente? Esto que vos decís, Jenny, o sea, tenemos que tener más competencias tecnológicas, pero a su vez, en realidad lo que tenemos que tener, equipos de autoayuda que nos digan cómo seguir enseñando que la educación, que el saber tiene un sentido. Porque no es por culpabilizar a estos niños y a estas niñas, es decir, ¿qué saberes le estamos dando en la escuela? ¿Qué competencias, ¿no? ¿Qué habilidades estamos trabajando en el colegio? ¿Cómo construimos la autoridad? ¿Es suficiente con ser la maestra? No, ya no, sobre todo en lo que es la escuela intermedia, la escuela media, la escuela secundaria, como la llamen en los distintos lugares. Allí no, o sea, porque no es, mira, vos sos profesora y en estas barriadas, en otras escuelas, vos sos una empleada, vos sos un empleado, y yo te pago el sueldo, y por lo tanto tenés que dejar que yo haga lo que quiera en el salón. Digamos, obviamente que la tarea educativa hoy requiere de una gran formación, pero también requiere, por eso no se puede hacer en soledad, por eso esto de las alianzas estratégicas que después vamos a trabajar. A mí me parece, Julio, y con esto le damos la palabra, si querés, a Cristian, que lo veo con la mano levantada, nosotros, uno de los dispositivos que nosotros proponemos, dispositivos entendidos como herramienta, como formas para transformar las prácticas educativas en perspectiva de derechos humanos y de justicia social, es reforzar lo que se llaman las políticas de escucha. Es decir, este tipo de formaciones en la cual cada compañero y cada compañera puede plantear qué es lo que le está resonando, qué es lo que le está viviendo, qué es lo que le está... Nosotros acá tenemos una palabra muy gráfica que dice jodiendo, ¿no? Molestando, ¿no? Cuando algo te jode es algo que te molesta, algo que lo tenés, viste, como cuando te atragantás con una espina de pescado, ahí Ecuador sabe, cuando hay una espinilla de un pececito que te comes y que te queda atragantada, bueno, así. ¿No? Eso es cuando algo te jode. Y acá evidentemente nos joden las injusticias, nos molestan como una espina atragantada las injusticias, y las políticas de escucha, es decir, generar dispositivos, de formatos de formación en la cual cada docente pueda expresarse y podamos tensionarla con lo que dice la academia, con lo que dicen algunos textos. Elsa, agradezco la cita de Julio que compartías, que él desarrolla, ¿no? En la necesidad, o sea, escuela y justicia social es pensar escuela y ciudadanía, las condiciones de vida presentes y futuras, ¿no? Perdón, y dejo. Cristian, adelante. Buenas tardes con todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, allá. Justo lo que me gusta esa parte de las políticas de escucha. Te muteaste, Cristian. Cristian, ¿me escuchas? Ahí está. ¿Ahí? ¿Sí? Sí, ahí sí. Empieza de nuevo, por favor. Ahí te muteaste. Otra vez. Ahí sí. A ver. No, está silenciado. Silvana, las políticas de escucha sí son bastante viables, porque lo que es fuera de lo que es el acceso a internet, fuera de lo que es infraestructura. El inconveniente que tenemos es más la idea política. La idea política está plasmada dentro de un currículum, y este currículum más busca lo que es calidad. La calidad, la estandarización, la estructuración de una homogeneidad de la educación. Entonces, no sé si tal vez todos los países, pero en gran mayoría, lo que es América Latina, pierde esa esencia, digamos, de la sociedad. O sea, educar basándonos en la sociedad. Estaba recopilando algunas cosas que mencionaban los demás compañeros, y me he dado cuenta de que
Un ejemplo aquí que sucedía hace un tiempo en Ecuador era que el INEVAL, que era un organismo que generaba lo que son las pruebas para docentes y para estudiantes, más que todo para la calificación del docente. Si el docente está calificado... Perdón. ¿Puedes repetir la sigla? Podía dar clases, ¿sí? Y lo mismo el estudiante. Tenía que pasar... Entonces, debía dar esas pruebas, esa evaluación, independientemente, pero justo ahí llegaba el método de enseñanza y la sociedad. O sea, una vez que pasaba lo que es ya la prueba de INEVAL, y puede, digamos, enseñar, pero dejando de lado la sociedad. Entonces, la sociedad no siempre, digamos, está estandarizada, no es homogénea. Si nosotros vamos a los grupos grandes, solo vamos a encontrar lo que es zona rural, zona urbana, y dentro de esas zonas rurales o urbanas vamos a encontrar lo que son también distintos tipos de personas o de sociedades, digamos, migrantes, inmigrantes, personas, digamos, de la región, que son de una u otra manera no escuchadas, sino que intentan también entrar en lo que en ese estándar que mencionan, olvidándose del hábito. Había un escrito acerca del hábito, que era, digamos, una relación estrecha de la experiencia, lo mencionaba Durkheim, algo así, no recuerdo muy bien. Entonces hablaba del hábito y cómo el hábito se perdía en el momento de que la persona empieza a aprender, digamos, fuera de su contexto, fuera de donde está acostumbrado, digamos, a relacionar el cómo aprender. Y aquí es donde ya se genera el pequeño divorcio, el gran divorcio que hay entre cómo enseñar y cómo aprender. Y justo en ese medio tenemos lo que es el inconveniente de la tecnología, información y la comunicación, el docente, el estudiante. Y claro, y como mencionábamos, bueno, voy a poner un ejemplo un poco más que me ha tocado, digamos, verlo, es que dentro de Ecuador, bueno, hay varios pueblos y nacionalidades indígenas en las cuales todavía algunas mantienen su idioma, algunas todavía no tienen su costumbre, pero el docente no está preparado, digamos, para poder estar dentro de esa realidad. Entonces, lo que el docente hace es netamente su educación bajo el currículo, su educación occidental, que sí se sale del contexto de esas realidades y busca, como hablábamos al inicio, calidad y estandarización. Entonces ahí es cuando ya vienen las falencias de manejo de tecnología, falencias de lenguaje, falencias en cuanto a lo que es, digamos, habilidades de cálculo. Y algunos niños desertan por esa situación, algunos docentes, algunos estudiantes, igual en educación superior, también empiezan a desertar. Entonces yo creo que, como mencionaba aquí Silvana, las políticas, escucha que al final creo que sería un buen punto para ponerlo en práctica desde los diferentes ámbitos, porque como yo le iba entendiendo toda la charla de esta tarde, yo creería que la idea política netamente está centrada en la calidad y en la estructuración de la educación, que no, como vamos viendo, no ha ido funcionando aquí en algunos sectores de Ecuador. Y sí, yo te agregaría una sola cosa por el tiempo, Cristian. Cuando hablas, estás hablando de todos nosotros. Acá nos pasa exactamente lo mismo. En Colombia pasa exactamente lo mismo. En Chile pasa exactamente lo mismo con otro maquillaje. En otro lugar, digo, a ver, me parece, Silvana, has disparado el diálogo, te tenés que hacer cargo. Hace un cierre cortito porque somos muy puntuales con la hora de cierre. Y nos vemos el jueves que viene con vos. Bueno, dale, sí. A mí me parece, yo le digo, la propuesta era activar estos dispositivos de escucha para la formación docente.
Evidentemente estamos haciendo un diagnóstico de lo que nos atraviesa en el contexto, en la práctica, en el propio territorio. Esto es fundamental, compañeras y compañeros, para que esas políticas, esa pedagogía que se cranea, como yo les decía, en los ámbitos académicos, no crean que se pueden impartir, ¿no? Acá salieron dos cuestiones, tanto en Jenny como en Cristian, que es esta cuestión de creer que la formación docente, la tecnificación de la formación docente, este modelo tecnócrata de la formación, de la formación del magisterio, que comenzó en la década de los 80, pero que irrumpió como fuerte ámbito para la inversión, ¿no? Y para la especulación, decía Cristian, fue a partir de los 90, ¿no? Lo vivimos porque fue el avance del neoliberalismo, ya con esta idea de que el muro de Berlín había marcado el fin de la historia, pero ese fin de la historia que parecía que el sistema capitalista iba a generar las igualdades, iba a derramar los beneficios para toda la sociedad, ya en el 2022 nadie se lo cree, ¿no? Porque después vinieron las Torres Gemelas y el golpe económico al mundo capitalista, y hoy nos encontramos, ¿no? en un mundo multipolar, en un mundo que se está enfrentando y debatiendo entre la vida y la muerte, pero ya no solo por la guerra, propiamente dicha, como es la que está atravesando Ucrania en estos momentos, sino por estas micro conflictos, que en realidad son microguerras que estamos padeciendo. Son las guerras ¿Cómo? Las guerras ausentadas. Claro, las guerras invisibilizadas, que esta lucha que nosotros la vemos claramente, de estas disputas que Jenny decía, yo no quiero que mis alumnos sean narcotraficantes. ¿Cómo van a ser narcotraficantes? ¿Cómo no seguir educando en valores? Porque ¿sabés qué pasa, Jenny? Pensar en una educación en valores, no esto que Elsa decía, la misión de la escuela, es pensar una educación ideologizada, es pensar una educación de otra época, ¿no? Y entonces y esto, ojo, y me hago cargo como pedagoga, la academia tiene mucho que ver, ¿no? En pensar la pedagogía es crítica porque hay que sacarla de este espíritu, de esta educación en valores. Hay que volver a educar en valores. ¿Pero qué valores? En los valores de los derechos humanos, en los valores del respeto a la integridad. Y pensar en los valores de derechos humanos significa que los adultos nos hagamos cargo de las responsabilidades que tenemos como sociedad adulta, o nos vamos a creer que fue en vano, o que es gratuito esta vida, esta juventud eterna a la cual la cosmetología, a la cual el comercio nos quiere imponer. Es decir, Silvana, estamos pasados 15 minutos. Perdón, bueno, listo. Lo único que nosotros con los horarios somos muy respetuosos porque los colegas van a trabajar y a distintos lugares. No sé si está Santiago de Colombia por ahí para que salude, Sheila, que hagan un pequeño saludo y nos volvemos a encontrar el jueves que viene en el mismo enlace, Betsy, y en el mismo, y para seguir charlando. ¿Querías dialogar? Disparaste diálogo. No, está bien, y con esto termino. Vamos a hacer una cartografía de esto que han aportado los compañeros, bueno, que la vamos a seguir nutriendo en los próximos encuentros. Eso, nada más. Santi. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Dale, bueno. Buenas tardes. Qué pena llegar tarde. Estuve un poco ocupado enviando unas labores, pero creo que igual, bueno, llegué un poco a tiempo y alcancé a escuchar parte de la charla final, de las conclusiones. Gracias, Julio, por invitarme a este espacio. Hola, Sheila, por aquí te veo. Y hola a todos los demás. Bueno, mi nombre es Santiago Velasco, yo soy de Colombia
y vengo ya un tiempo atrás trabajando con diferentes comunidades en el sector rural del país. Me he desempeñado en diferentes cargos en temas públicos, pero sobre todo lo que más me ha gustado a mí es el trabajo con las comunidades y creo que eso es lo que me ha traído a este espacio. Y escuchando las reflexiones finales, ahí siempre hay algo que hemos tratado nosotros acá, el trabajo que hemos tenido con las comunidades rurales, y es de entender el lenguaje con el cual nos comunicamos hacia ellos y darnos cuenta de que la visión occidental, la visión de la ciencia occidental no es suficiente para poder llegar a comprender, por ejemplo, las comunidades étnicas. Entonces, como no es suficiente y no nos va a permitir y no podemos llegar a trasladarla como una verdad absoluta, tenemos una barrera que nos ha impedido entendernos adecuadamente con las comunidades. De pronto era una reflexión que quería hacer porque, bueno, mi formación es de ingeniero físico y precisamente por mi formación siempre tuve la duda de cuando ya me empecé a acercar hacia las comunidades, hacia las tradiciones espirituales, oye, esto no se puede explicar por medio de la ciencia. Pero entonces cuando tú ves un currículum, y fue una discusión que tuvimos en algunas comunidades, un currículum formal de matemáticas, las matemáticas son números para contar y haces operaciones matemáticas. Sin embargo, cuando tú vas a la tradición de los pueblos, no importa el contar los números, lo que importa es el símbolo detrás del número y el significado del símbolo detrás del número. El entendimiento es algo muy diferente. Y cuando yo hablo de matemáticas ancestrales, si tú miras los currículos pensos que dicen de etnomatemática o los etnocurrículos, te dicen es los números, pero en lenguaje en la lengua indígena. Entonces, 1 más 1, pero dicho en lengua indígena. Oye, eso no es. No tiene nada que ver con lo que era para ellos y no tiene nada que ver ni siquiera con su recuperación cultural. Y ese encuentro también nos genera una reflexión hacia nosotros mismos, ¿no? Hacia nosotros mismos en cuanto a lo que estamos vendiendo. Perdón, Santiago, sí. Pero con los colegas se tienen que retirar a dar clases. Dale. No, voy terminando un poco. Si era para presentarlo, Santiago va a ser expositor en uno de los encuentros y haz un cierre cortito y por favor, Sheila, preséntate nada más y hoy no tenemos más tiempo. Dale, entonces, para cerrar un poco esa reflexión que les decía la llevaba era que asimismo dentro de la ciencia hay muchos lenguajes y esa forma en que nos vendemos como la verdad absoluta y sobre todo desde el ámbito científico, desde el saber científico, es algo que tenemos que repasar y volver a revisar a la hora de trabajar con las comunidades, tanto étnicas como rurales, porque las comunidades rurales son mestizas y como comunidades mestizas también tienen mucho están muy permeadas de estas tradiciones. Entonces, es una reflexión que me ha llevado a mí a estos espacios y que vengo trayendo poco a poco, que la quiero dejar acá y siento que de pronto tenemos más espacios ya para desarrollarla, continuar trabajando y que queremos, pues, caerla a partir de la experiencia. Bueno, gracias, Julio, por la invitación. Gracias a todos por escucharme. El tema es que los colegas están entrando trabajando. No, fresco, tranquilo. Ya te dejo, Sheila, para que te presentes. Eso. Bien, buenas tardes. Yo soy brasileña. Ya conozco la gran mayoría de los que están acá. Y solo decir que me ha gustado mucho oír Silvana, que siempre tiene muchísima energía, es una cosa increíble. Y las demás compañeras y compañeros que han hablado. Yo estoy acá mucho más para aprender, ¿no? Pero también pasa con nosotros acá todo lo que han diagnosticado cuando han hablado. Vale, yo ya justifico mi ausencia por 2 semanas, porque entraré en vacaciones y me voy a un retiro de meditación. O sea, me pondré radicalmente desconectada, pero cuando vuelva Santiago y Julio me pone al tanto de lo que han discutido. ¿Vale? Gracias a ti, Julio, por juntarnos. No, por favor, un afecto grande. Muchas gracias, Silvana. Gracias a todos, a todas. Nos vemos la semana que viene a la misma hora por aquí. Chao, Tania. Imposible en este momento. Muchas gracias, hasta luego. Perdón, pero anótalo para la semana que viene. Que tengan muy buenas tardes todos, todas y todes. Por favor, llenarán el formulario de asistencia. Falta el 50%. Dejo abierto 5 minutos, de ahí cierro para que llenen el formulario. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¿Dónde está el formulario? En el chat. En el chat. Vale. Yo voy a rellenar, ¿no?
Betsy, ¿tú me pasas la grabación? Yo ya entro en 15 minutos a otro seminario. Con la UNESCO que estamos peleando ya. Pero cambiamos el sistema evaluatorio de un seminario internacional, así que no es poco lo que hemos logrado. Hoy a la mañana. Un afecto a todos y a todas. Gracias, Julio, por la invitación. Gracias por la escucha atenta y las intervenciones tan generosas que han tenido y por abrirnos. Creo que es la única manera de poder empezar a hacer algo. Así que gracias. Esto que decía Silvana, lo que charlábamos la